y el día de hoy les voy a hablar un poco de anatomía y fisiología del líquido cefalorraquídeo en esta sección pues de tema de hidrocefalia. Bueno, digamos que acá voy a empezar a romper un poco el paradigma y es que venimos de un concepto, digamos, algo simplista de lo que es la producción y absorción de líquido cefalorraquídeo. Tenemos un concepto de que se produce, se transporta, se absorbe, más esto no va a ser tan así. Digamos que actualmente hay estudios que se llaman los estudios de hidrodinámica que nos han evidenciado que toda la parte de producción, absorción y transporte de líquido cefalorraquídeo está dada por procesos ultra complejos que implican diversas proteínas, diversos transportadores y que además están implicados en diversos mecanismos y no solamente van a tener funciones de amortiguación, sino que adicionalmente tienen otras funciones que son neuroendocrinas y que tienen, pues, digamos, una relevancia en cuanto a el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. Esta es una frase que encontré, water, water, everywhere, not a drop to drink. Básicamente, esto recalca que nuestro cuerpo en sí está compuesto 60% por agua y el cerebro pues no va a ser la excepción. Esto recae en que va a tener una importancia bioquímica, mecánica, y hay una producción que, a pesar de que actualmente está establecida como una producción diaria de 500 mililitros día, esto no va a ser tan así y va a variar según los requerimientos que tenga el cerebro y las condiciones en las que estemos presentes. Básicamente, pues, esto es un líquido que va a tener una circulación ventricular por espacio subaracnoideo y parénquima cerebral, y cualquier falla en este sistema pues me va a llevar a un desorden del líquido cefalorraquídeo que va a resultar en una patología, lo que conocemos como hidrocefalia. Sistema de agua en el cerebro. Entonces tenemos un sistema de agua complejo en el cerebro, es un sistema que cuenta de un espacio intracelular, un espacio extracelular, un espacio intravascular y además pues el líquido cefalorraquídeo como lo conocemos. Esto va a ser un sistema completamente dinámico, controla el movimiento de líquidos y solutos entre compartimentos y no solamente va a estar dado por una producción neta, sino que tiene que ver con las necesidades, como lo dije anteriormente, del sistema nervioso central para un funcionamiento óptimo y un control del ambiente extracelular. ¿Cómo va a funcionar este transporte? Este transporte va a iniciar desde la región capilar, entonces acá tenemos el capilar. Este capilar va a ser muy importante durante toda la charla y lo voy a ir mencionando poco a poco para ir desenvolviendo la función que tiene a nivel de la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Y es que inicialmente nos habían dicho que era un transporte selectivo y activo, pero actualmente también se ha descrito un transporte pasivo que viene desde los capilares hacia la producción y pues hacia el funcionamiento, obviamente, del cerebro. ¿Qué tenemos en el cerebro? En el cerebro hay varias barreras y pues la barrera que conocemos por excelencia es la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es una barrera que pues digamos que permite el paso de ciertas sustancias, pero es un poco más limitada que la barrera que conocemos actualmente como la barrera que viene del líquido cefalorraquídeo a la circulación. Y esta barrera, a pesar de también ser muy limitada, sí permite el paso de ciertas sustancias que me van a llevar a la producción de líquido cefalorraquídeo. Y cualquier alteración también en este, digamos, curso me va a llevar a un desequilibrio entre compartimentos. Entonces salimos un poco del concepto de lo que es una hidrocefalia obstructiva o no obstructiva, pero tenemos que centrarnos en que hay mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares que van a alterar como tal este funcionamiento adecuado. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Las funciones son varias, digamos que en estos 4 recados se pueden resumir, pero realmente tomarme una charla para hablar de esto es imposible porque son varias y cada una tiene pues una manera de desarrollarse compleja y pues no valdría la pena sentarme a hablar cada una de ellas. Pero acá quiero resaltar es que inicialmente consideramos que el líquido cefalorraquídeo era un amortiguador para el cerebro, para la médula espinal y que reducía la tensión de las raíces nerviosas y nos daba pues así un óptimo funcionamiento. Sin embargo, esto no es tan así y el líquido cefalorraquídeo es una sustancia extremadamente compleja y que el funcionamiento del cerebro sí tiene que ver con este, pero no solamente desde la parte amortiguadora, sino que además actúa como un sistema linfático, que es lo que conocemos actualmente como el Lymphatic System. Las funciones del líquido cefalorraquídeo, digamos que las resumimos acá, pero tenemos que tener en cuenta, como lo he dicho anteriormente, que lo que queremos transmitir es que van desde funciones mecánicas, físicas, bioquímicas, tiene que ver también con la producción y la secreción de factores de crecimiento que más adelante vamos a ir viendo. Esto es súper importante y quiero que recuerden esta diapositiva. Esta diapositiva recalca la relación que hay entre la circulación, entre la composición del plasma y la composición del líquido cefalorraquídeo. Y si nos vamos a esta tabla, nos vamos a ver que los valores son muy similares. Y los valores son muy similares porque esto nos lleva a pensar que hay una relación estrecha entre lo que es la circulación y la producción de líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que a pesar de que no es lo mismo,
sí tienen una relación estrecha. ¿Por qué? Porque obviamente hay una barrera que permite el paso de ciertas sustancias que me va a dar la función que cumple el líquido cefalorraquídeo, que es diferente a la función del plasma, más sin embargo, tengo adicionalmente unos transportadores que sí me permiten el paso de sustancias desde el plasma o desde la circulación hacia el líquido cefalorraquídeo. Y aquí viene esa estrecha relación de producción y absorción que no es únicamente en un lugar anatómico, como más adelante lo voy a explicar. Producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es un poco también la ruptura del paradigma, y es que desde las primeras clases de medicina, inclusive a mí misma me habían dicho, y pues digamos que es lo que se enseña y no está mal porque tiene pues un concepto y tiene pues una relevancia clínica y médica, que la producción de líquido cefalorraquídeo sea en los plexos coroideos y únicamente los plexos coroideos. Sin embargo, esto no es tan así, y actualmente hay estudios que demuestran que no solamente se trata de los plexos coroideos, sino que también hay estructuras, y la estructura, pues digamos, más grande y más a grandes modos que se puede describir, es el epéndimo o el recubrimiento ependimario que hay sobre los ventrículos. Sí tenemos esta estructura que son los plexos coroideos y que la podemos ver como una estructura glandular, que es la que se ve pues acá, es una estructura que sí es glandular y que sí tiene una producción y tiene una función, pero adicionalmente tenemos lo que es la estructura y el revestimiento ependimario, que va a tener como tal una relevancia y que pueden estar implicados en el manejo también, digamos, de patologías como la hidrocefalia. ¿Cómo se ha visto esto? Inicialmente, pues se había planteado que esta estructura que vemos acá, que son los plexos coroideos, era la única productora de líquido cefalorraquídeo, por su estructura, por su función, por ser un epitelio, etcétera, etcétera. Sin embargo, se han hecho estudios ya donde al retirar el plexo, o sea, haciendo plexectomías, sigue habiendo una producción similar de líquido cefalorraquídeo con igual composición. Esto quiere decir que el cuerpo, de cierta manera, y el cerebro tiene otra manera de producción de líquido cefalorraquídeo que va más allá de la estructura glandular que conocemos como el plejo coroideo. Esto ha ido cambiando, y básicamente lo que quiero recalcarles es esta estructura ependimaria que pues digamos, lo que se está estudiando actualmente. Adicionalmente tenemos el concepto de que la producción de líquido cefalorraquídeo tiene una producción, digamos, en una tasa de 0.35 mililitros minuto, que esto nos lleva a una producción de 500 mililitros de día en el adulto. Sin embargo, esto tampoco es tan así, y esto se ha hecho no solamente en estudios de cine resonancia, porque se ha evidenciado que la producción no es constante y que no es, digamos, en una tasa, que sí hay una producción que podría ser calculada bajo pero que no tiene que ver con una tasa constante ni que tiene que ver con una tasa que se esté produciendo minuto a minuto, sino que tiene que ver con la pulsatividad del cerebro, y eso un poco más adelante lo vamos a discutir. ¿Cómo es la anatomía de estos plexos coroideos? Y esto sí es importante para mirar cómo funciona a nivel, digamos, del sistema nervioso central y por qué se considera una estructura glandular. Y desde esta pequeña estructura nos vamos a dar cuenta que siempre está un capilar. Entonces, esta es la estructura del plexo coroideo, y pues adicionalmente el plexo pial es muy parecido, lo único que va a cambiar son un poco las estructuras estrechas o las uniones estrechas que están entre célula y célula, que son estos punticos negros que vemos acá. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener un estroma capilar, vamos a tener un estroma pial y vamos a tener el epitelio celular que se va a encargar de la secreción. Todo esto está relacionado, y básicamente lo que va a pasar acá es que sí hay una conexión entre este estroma capilar, el estroma pial, y estas células de acá, pero si nos damos cuenta hay una relación tan estrecha que no nos va a permitir una relación directa entre el líquido intracelular o extracelular, sino que adicionalmente el líquido cefalorraquídeo no va a estar en contacto estrecho con esto, y esto es el plejo coroideo. Pero cuando hablamos del epéndimo, estas uniones de acá se pierden, lo que nos permite una relación mucho más estrecha, y tiene que ver un poco más con la regulación y la relación que hay entre el capilar, entre el líquido intracelular, extracelular y la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo funciona esta anatomía? Entonces, sí es importante tener en cuenta que hay un epitelio coroideo, que es un epitelio cúbico simple, y que adicionalmente pues tiene una superficie que, para ser tan pequeño, es una masa de 2 gramos, tiene una superficie aproximada de 200 centímetros cúbicos. Esto le da características, obviamente, para ser una estructura que está diseñada para la secreción y que adicionalmente tiene estructuras tan importantes como estas que vemos acá, que tienen mitocondrias, cuerpos de Golgi, retículo endoplasmático, y adicionalmente es una barrera que es 10 veces más permeable que la barrera hematocefálica. Entonces, quiere decir que, a pesar de que sí tiene unas uniones estrechas, permite el paso de ciertas sustancias que son óptimas para el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central.
En cuanto a la secreción de líquido cefalorraquídeo, y acá no voy a entrar, pues digamos, a hablar mucho del tema porque es algo un poco complejo, y es que tenemos la estructura, digamos, celular, que son, digamos, estas que vemos acá, y esto va a ser ABC. Tenemos en la cajita, que la cajita es como la célula, y lo que queremos decir aquí básicamente en el numeral A es que de esta estructura va a haber un flujo neto de sodio, bicarbonato, cloro y agua. Y esto va a llevar de la sangre a la producción de líquido cefalorraquídeo, pero si nos vamos acá, pues obviamente hay un montón de transportadores que están implicados y que además tienen importancia, por ejemplo, en el manejo algunas veces de la hidrocefalia, como la anhidrasa carbónica, que hace parte también de este epitelio. Entonces vamos a ver que hay una ultrafiltración de aguas, iones y solutos desde el plasma hacia el líquido cefalorraquídeo, que se da por una hidrólisis de ATP que está dado por la NK-ATPasa, y adicionalmente hay una dependencia de la posición de la presencia de canales iónicos. Entonces la producción no es tan sencilla, sino que tiene que ver con una activación de entrada de iones y salida de iones y viceversa. Entonces es un juego, digamos, de entrada y salida que nos permite la producción pues de esta sustancia a nivel del sistema nervioso central. Acá lo vemos un poquito más centrado, y es que tenemos esta estructura, como les decía, que es la NK-ATPasa, que nos va a dar como tal el flujo neto de sodio, que es muy importante, porque es necesario mantener una cantidad de sodio intracelular que sea baja para la producción de líquido cefalorraquídeo. Esto se va a dar mediante, tenemos el capilar, entonces el capilar va al espacio intersticial, acá hay un transportador que es el sodio hidrogenión que va a ingresar, y con ayuda de este cotransportador va a ir a la NK-ATPasa para salir a producir el líquido cefalorraquídeo y mantener las cantidades de sodio bajas intracelularmente. Lo mismo va a pasar con cada de estas estructuras. Entonces, si nos damos cuenta acá, la salida de agua está dada por una aquaporina. Y esto es supremamente importante porque, miren, esta es acuaporina 1, pero más adelante les voy a hablar de otras acuaporinas que están en relación no solamente a nivel de la producción de las células del epéndimo o el plexo coroideo, sino que además tienen relación con los astrocitos y los vasos que están a nivel del sistema nervioso central. Otras funciones de los plexos coroideos, y como les venía diciendo, un poco más allá de quitarle pues la función de producción de líquido cefalorraquídeo, es también darle otras funciones, y es que la estructura de los plexos coroideos no solamente está para producir líquido cefalorraquídeo, y habíamos caído, digamos, en el error de decir que era la estructura por excelencia de producción de líquido. Sin embargo, no solamente es así, sino que también participa en el suministro y distribución de péptidos y factores de crecimiento, como son el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor transformante de crecimiento beta, la hormona de crecimiento. Adicionalmente, está implicado en la eliminación de sustancias que pueden ser como los xenobióticos o los antibióticos, que son pues, sustancias ajenas al cuerpo, y todo esto pues, nos va a llevar, digamos, a una función mucho más compleja de lo que es la estructura glandular que compone el plexo coroideo, y que no únicamente está arraigada a la producción de líquido cefalorraquídeo. Esto básicamente me lleva no solamente a una producción de líquidos, sino que me lleva a una homeostasis del espacio extracelular, que tiene que ver con factores de crecimiento y sustancias sumamente importantes para el óptimo desarrollo del sistema nervioso central. ¿Cómo va a funcionar este transporte? Digamos que, como lo venía diciendo anteriormente, esto es lo que nos han enseñado, y sí es algo así, pero sin embargo no podemos medirlo en cantidad de producción minuto a minuto, y no podemos medir el transporte como un flujo continuo, sino que adicionalmente lo que pasa es que hay una producción en diferentes puntos dados por capilares y por otros tipos de células, digamos, de epitelio, que no solamente es el plexo coroideo, y que esto nos va a llevar a algo un poco más complejo del transporte del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo tengo acá principalmente que es producido, pues actualmente la teoría es que se produce en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. A través del foramen de Monroe, esto va a pasar al ventrículo lateral del tercer ventrículo, por el agujero de Silvio, que nos vamos por acá, va a pasar hacia el cuarto ventrículo, y posteriormente va a dar su salida a través de los agujeros de Luschka para distribuirse por la cisterna magna hasta la médula espinal. Entonces, básicamente, ese es el transporte que conocemos. Pero, como les decía anteriormente, ya hay estudios que comprueban que el transporte no es tan circular ni es de esta manera, pues digamos, tan estricta, sino que hay producción en otros lugares y hay absorción en otros lugares, que me permite tener un flujo constante, más no lineal. O sea, no es cefalocaudal, pero pues es un flujo que está corriendo por todo el cerebro a todo momento. Esto es importante, y esto es importante porque acaban de ver la relación estrecha, y lo que yo les hablaba un poco también de la aquaporina, que más adelante se los muestro, y es que
Esta es la estructura ependimaria, esto ya no es el plexo coroideo. Entonces vamos a ver la complejidad de la estructura ependimaria y es que tenemos unas células que componen pues esto que son los ependimocitos, que son pues un epitelio cuboide simple ciliado, que pues va a tener una función obviamente para la producción también de líquido cefalorraquídeo, pero que además hay estas células sobre el epéndimo que tienen una importancia que son los tanocitos. Los tanocitos van a estar relacionados con una estructura que se llama la estructura neuroendocrina. ¿Por qué es neuroendocrina? Si nos damos cuenta, los tanocitos no solamente están hacia afuera conectadas para producción de líquido cefalorraquídeo, sino que se estimulan a raíz de señales nerviosas, o sea, vemos acá que está conectado con una neurona y adicionalmente está acá con los astrocitos, que los astrocitos van a tener una relación estrecha con los vasos sanguíneos porque estas células van a tener algo que se llama coaporina 4. Entonces, el transporte de agua y el transporte y las señales que dan estas células a los tanocitos van a tener que ver con esta composición y esta producción de líquido cefalorraquídeo. Y lo que más adelante vamos a ver la relación estrecha entre lo que es un vaso sanguíneo y la pulsatividad que me lleva a producir este líquido. Y esto va a cambiar en situaciones diferentes. Y más adelante lo vamos a ver en cuanto hablemos de lo que se llama la monitoría de presión intracraneana, que no podemos hablar de un valor neto de presión, sino que tenemos que ver la morfología de la curva. Importante acá, y en esta me voy a concentrar en la aracnoides. Estas son las estructuras menillas, pero la aracnoides tiene una importancia. ¿Por qué? Digamos que, como lo sabemos, también tenemos esta parte que son las aracnoides y las cisternas aracnoideas y las vellosidades aracnoideas, que es lo que decimos de la parte de absorción de líquido cefalorraquídeo. Y a pesar de que sí están relacionadas, nos damos cuenta que no solamente tiene que ver con la absorción a este nivel, sino que miren la relación tan estrecha que hay entre los capilares y la aracnoides y estas cisternas. Entonces, la estimulación no es tan sencilla y adicionalmente esto es lo importante, o sea, y quiero recalcar esto, la capilaridad y la pulsatividad del cerebro tienen mucho que ver con la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo, y no solamente estamos hablando de estructuras macroscópicas como son las vellosidades o como son los plexos coroideos. Esto es básicamente, no voy a quedarme mucho en esta diapositiva, estos son las cisternas aracnoideas y básicamente pues esto tiene que ver obviamente también con el transporte de flujo de líquido cefalorraquídeo que se forman a partir de loculaciones dentro del espacio subaracnoideo, y en este caso pues el flujo va a ser un poco más lento y controlado, y esto va a ser un sistema de intercomunicación libre que pues va a tener pues digamos una implicación obviamente con las vellosidades aracnoideas, pero más que con las vellosidades, con los capilares que están relacionados estrechamente a nivel pues de estas cisternas. La unión neurovascular. Entonces, esta unión neurovascular va a ser importante y es importante, ¿por qué? Por lo que les venía comentando anteriormente. Esto es, digamos, una foto un poco más microscópica de lo que sería la unión neurovascular, y es que, como les explicaba, hay un capilar y este capilar está en relación bastante cerca con lo que se llama el espacio de Virchow. Entonces, el espacio de Virchow va a ser un espacio por el que transcurre el líquido cefalorraquídeo y esta es la arteria pial, pero nos vamos dando cuenta que a medida que vamos centrándonos un poco más a las estructuras, digamos, micro, que son las neuronas, los capilares, etcétera, etcétera, esto se va poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se pierde esta barrera que había, que se ve acá arriba. Entonces nos damos cuenta que sí hay una relación estrecha entre lo que es el líquido cefalorraquídeo, los capilares, y como tal, acá esta célula que es importantísima, que es el astrocito. ¿Por qué el astrocito? Porque este envuelve las neuronas, pero también va a envolver los capilares y tiene una relación estrecha con esta molécula que se llama la coaporina 4, que se va a encargar del transporte de sustancias pues de agua, como pues lo conocemos con las acuaporinas. Y básicamente esta relación estrecha es lo que me va a llevar a una producción que, más que ser una producción por producir, es una producción, por decirlo así, muy consciente de lo que es la condición, digamos, del espacio neuronal y lo que las neuronas necesitan y para el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, todos estos estímulos, si nos hemos dado cuenta, son unas relaciones extremadamente estrechas que van a tener una importancia en cuanto a lo que es el funcionamiento del espacio extracelular y el funcionamiento de las neuronas, como las conocemos. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Que nos va a permitir una comunicación bidireccional. Los astrocitos son los grandes intermediarios de esta comunicación y adicionalmente vamos a tener la expresión de la coaporina 4 en los astrocitos, que es la barrera final del espacio perivascular capilar.
¿Cómo va a funcionar? Esto que yo les decía anteriormente, y es que el líquido cefalorraquídeo y pues toda la dinámica que va alrededor de este nos ha llevado a lo que conocemos actualmente como el Glymphatic System. Y este Glymphatic System es supremamente importante porque previamente considerábamos que el sistema nervioso central era carente de vasos linfáticos, y pues sí, él no tiene vasos linfáticos como lo conocemos en todo nuestro cuerpo, más sin embargo sí hay una circulación linfática que está ligada a la circulación del líquido cefalorraquídeo y que además tiene que ver con unos túneles perivasculares que están dados por las astroglías, nuevamente los astrocitos. Entonces, démonos cuenta cómo es tan importante esta circulación y que no solamente tiene que ver con un sistema de amortiguación. Básicamente, esto nos lleva a que sí hay un sistema de eliminación de proteínas y metabolitos y que esto adicionalmente no solamente está dado en una localización, sino que tiene mucho que ver con la pulsatibilidad, importante acá también con la fase del sueño. Se han dado ya estudios en donde nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la eliminación de sustancias tóxicas como el betamiloide se dan durante la fase del sueño, y esta sustancia, pues como muchas otras, pero pues en específico esta tiene mucho que ver con enfermedades como el Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, démonos cuenta que todo este funcionamiento del Glymphatic System tiene que ver también con una fase de sueño y tiene que ver con la pulsatividad y con la capilaridad del sistema nervioso central. Esto es lo mismo que venimos hablando acá. Entonces, básicamente tenemos la relación estrecha que hay entre un capilar y entre el astrocito y la acuaporina 4, y básicamente es que esto es lo importante, que va a regular los componentes iónicos bioquímicos de diferentes compartimentos y adicionalmente nos va a determinar la composición del líquido cefalorraquídeo. Básicamente esto se da porque los solutos se difunden hacia el parénquima cerebral perivascular ubicado entre las células y los pies de los astrocitos, que tienen que ver con el transporte de la acuaporina 4. Entonces, esto va a ser importante y también tiene importancia a nivel, pues digamos ya macro, en los capilares que conocemos como los plexos coroideos, que a diferencia de otros capilares, sí tienen uniones estrechas con transportadores que van a determinar esta pulsatividad y estas señales nerviosas, pero también vasculares, para la producción adecuada de líquido cefalorraquídeo, y no solo la producción, sino también la eliminación de sustancias como un sistema linfático. ¿Cómo va a funcionar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo? Esto básicamente se ha estudiado de diferentes maneras. Inicialmente, pues digamos que hablábamos de las granulaciones aracnoideas, como lo dije anteriormente, pero pues esto se llevó a cabo inicialmente solamente en estudios microscópicos, pero cuando hablamos del contexto clínico, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, al nacimiento y in útero, los seres humanos carecemos de granulaciones aracnoideas y aún así pues no nacemos con hidrocefalia, pues aparte de que haya una patología de base, y esto nos lleva a pensar que la reabsorción no solamente se dan estas granulaciones, sino que estas granulaciones obviamente se van desarrollando en el tiempo y tienen que ver con la absorción, pero no solamente es su función, y pues la absorción no es netamente arraigada a estas estructuras. Básicamente es esto, y nos hemos dado cuenta que algo muy importante es la circulación venosa. Entonces, esta parte la voy a mencionar más adelante y tiene que ver no solamente con la parte vascular, sino también con el funcionamiento de el Glymphatic System o el sistema linfático que conocemos actualmente del sistema nervioso central. Acá vale la pena aclarar y pues mencionar esto porque esto tiene que ver obviamente con la dinámica y es un poco el mecanismo de compensación, aunque esto pues se describió hace bastante tiempo por este personaje que es Monroe. Entonces, Alexander Monroe escribió la doctrina de Monroe en 1783, y en qué constaba pues esta doctrina: es que tenemos un contenedor que es el cráneo, que no es expansible, y adicionalmente pues tenemos un contenido que va a estar dado por el parénquima cerebral, por el volumen arterial, por el volumen venoso y por el volumen del líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa acá? Sucede que si yo tengo una masa o tengo alguna lesión que me va a producir un aumento de ese contenido, pues yo voy a tener un contenedor que es inexpansible y por ende voy a tener que tener mecanismos de compensación que me lleven a regular esa presión intracraneana. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que va a haber una regulación una regulación venosa que tiene que ver con la presión venosa central, que es la que tiene mayor influencia sobre la PIC, y no es tanto la presión arterial, sino es la presión venosa central. Cuando aumentamos la presión venosa central, va a aumentar la presión intracraneana. Cuando la disminuimos, vamos a ver que sí va a disminuir la presión intracraneana.
y obviamente lo que es la producción y absorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son mecanismos reguladores y los componentes de la PIC que conocemos acá, que pues son la producción de líquido cefalorraquídeo y el influjo sanguíneo, que tiene que ver con la cantidad de sangre que va al cerebro, que es el 14%, pero nos vamos a dar cuenta que no es por la cantidad, sino por la pulsatividad, y esto tiene que ver también con las curvas de monitoría en cuidado neurocrítico. Entonces, más adelante les explico un poco esto. En cuanto a la circulación venosa, entonces digamos arterial y venosa, tenemos que pues lo que conocemos como la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la PIC, pero esto pues no va a ser tan así porque adicionalmente creo que lo mencionaba ayer en una charla, y es que son mecanismos tan complejos y tienen una manera de funcionar molecular, bioquímica tan compleja, que no podemos hablar solamente de estos componentes, sino que cada uno de estos componentes va a tener un desglose que es infinito y que va a estar dado por 1000 componentes que pueden alterarme de muchas maneras el funcionamiento de la presión intracraneana. Entonces, básicamente acá sí es importante hablar un poco del drenaje venoso, que es lo que les mencionaba, y es que la presión venosa central incrementa la PIC cuando se pierde el compliance. ¿Y qué es el compliance? Es la compensación que tenemos a nivel de pues el sistema nervioso central cuando hay un aumento de la presión intracraneana. Esta es la gráfica que todos conocemos, y es que cuando hay presencia de, digamos, un volumen que va aumentando, van a haber unos mecanismos de compensación que en algún momento van a ser insuficientes, y en este caso va a haber un aumento exponencial de la presión intracerebral, lo que me va a llevar a una herniación. Entonces, todos estos mecanismos de compensación en algún momento se pierden porque obviamente tenemos un contenedor que no va a ser expansible en ningún momento. Bueno, básicamente es esto, y esto ya casi voy a acabar. Tenemos esta patología que se llama hidrocefalia, que más adelante pues vamos a ir desglosando un poco con los casos clínicos que nos va a presentar el doctor Hakim, y es que tenemos este concepto de producción activa y reabsorción pasiva, pero espero que pues durante la charla hayan entendido que a pesar de que esto sí tiene una importancia clínica y una importancia relevante, hay mecanismos mucho más complejos que no solamente cuentan de una producción activa y una reabsorción pasiva, sino que hay mecanismos moleculares, y lo que más importante y lo que quiero que se lleven a su casa es la parte de la pulsatividad. ¿Y por qué la pulsatividad? Porque yo tengo una teoría básica de un bloqueo intraventricular versus la alteración en la absorción, pero esto no me tenía en cuenta la pulsatividad, sino que me tiene en cuenta únicamente la presión. Y es lo mismo que cuando tengo un monitoreo de presión intracraneana, yo mido la presión neta, pero tengo que ver la onda, y la onda es lo importante porque esto tiene que ver no con las pulsaciones, o sea, no tiene que ver con el volumen de sangre, sino con la pulsación que hay a nivel cerebral, y esta pulsación me va a dar una onda que morfológicamente va a ser adecuada para el funcionamiento cerebral o que no lo va a hacer. Y no tiene que ver con la presión neta, sino con el funcionamiento de la capilaridad, la conexión íntima que hay entre sus capilares y el sistema nervioso central, y cómo los mecanismos de compensación no tienen que ver únicamente con un concepto de absorción y producción, sino que tiene que ver con un funcionamiento neuronal, neuroendocrino, y que adicionalmente tiene que ver con sustancias transportadores complejos y con células epiteliales que van a llevar a la producción y absorción capilar, y no solamente a nivel de estructuras pues anatómicas macroscópicas como las conocemos, que son los plexos coroideos y las vellosidades aracnoideas. Entonces, básicamente esto es mi charla, ese es el mensaje que les quería dar. Yo sé que es un poco complejo, pero pues digamos que sí es un poco romperles el paradigma de lo que veníamos entendiendo como absorción y absorción y producción, y es llevarlos un poco más a la parte molecular para entender que el sistema nervioso central es un sistema que es maravilloso y que es altamente complejo, no solamente en sus funciones neuronales, sino que para el óptimo funcionamiento necesita de mecanismos moleculares y celulares que son también altamente complejos y que tienen que ver con esa manera de ser tan estricto en su funcionamiento. Y eso es básicamente. Muchas gracias.